Hello, everyone. Welcome to our session number 3 from your English 3 course. I appreciate your time and your punctuality on this course. And let's get started with the topic of this week. Bienvenidos a nuestra sesión número 3 de su curso de Inglés 3. Les agradezco su asistencia y su puntualidad. Vamos a comenzar con el tema de esta semana. Bueno, en la plataforma yo compartí con ustedes este documento sobre el tema de la semana que es Second Conditional. Entonces vamos a checar la información, ¿ok? Y de ahí vamos a ver qué es lo que hay que hacer de tarea para esta semana, ¿ok? So what is the second conditional? The second conditional is not a tense, ¿ok? Second conditional is a way of talking, like to think about imaginary situations. El segundo condicional o second conditional no es un tiempo como presente, pasado, presente perfecto que los acabamos de ver, pasado perfecto. No es un tiempo este second conditional. El second conditional es una forma de expresarse, pero utilizamos tiempos. Ahorita vamos a ver cuáles son esos tiempos. ¿Y para qué me sirve este second conditional? Lo vamos a usar para hablar de situaciones imaginarias o para hablar de qué hubiera sido si las cosas se hubieran hecho de otro modo. Hablar de ciertas posibilidades. Pero bueno, es como ¿qué hubiera sido? El hubiera, algo así, para que más o menos quede claro. ¿Ok? Entonces, habla de situaciones hasta cierto punto hipotéticas o no reales o imposibles. ¿Ok? Now, for the second conditional, we will use two tenses. We will use the simple tense and we will use verbs, okay? In simple, I'm sorry, I said simple tense. Perdón, les dije simple, presente simple, y me refería yo al pasado, me confundí. Vamos a usar el pasado simple y un auxiliar, que en este caso el auxiliar es would. Ahora, aquí vamos a manejar esta expresión, que es el second conditional, con dos cláusulas. ¿Qué es una cláusula? Una cláusula es una oración, ¿ok? Suena como que extraño, pero es una cláusula, es una oración, y una oración, pues ya sabes tú que tiene sujeto, verbo, complementos, objeto, ¿ok? Entonces, y la oración puede ser cortita, puede ser larga. Entonces, vamos a usar cláusulas. El second conditional está formado por dos cláusulas. ¿Ok? En esta tablita yo separé la información para que tú vieras qué cláusulas son las que vamos a formar, porque cada cláusula se forma de manera diferente. Por ejemplo, tenemos dos cláusulas, como les dije. Tenemos if clause, que está por acá. Ok, tenemos esta cláusula que se llama if. Y esta cláusula vamos a utilizar el tiempo pasado simple. ¿Ok? Y por otro lado tenemos la cláusula principal, main clause. La cláusula principal, o también se le llama cláusula would, porque aquí es donde vamos a usar el auxiliar would. ¿Ok? Y después, inmediatamente después de would, usamos un verbo en su forma original o sin conjugar. ¿Ok? A eso me refiero con su forma original, es un verbo sin conjugar. ¿Ok?
Bueno, vamos a checar estos ejemplos. Perdón. Tenemos el ejemplo. El primero que está acá. Bueno, así. Ahora, la cláusula if, debemos empezar con esa palabra, if. ¿Qué quiere decir if? If es, en español, es sí, pero no el sí de respuesta. En español tenemos sí para hablar de alguna situación hipotética. Por ejemplo, si yo tuviera mucho dinero, me compraría un auto nuevo. Si yo tuviera, ¿ok? Pero para responder algo de que ¿te gusta el clima frío? Sí. Entonces, en español no hay esa diferencia en escribir diferente a en inglés. En inglés, sí, respuesta a una pregunta es yes. Sí, hablando de una situación hipotética como estas, es if, ¿ok? Para que lo tengan presente y no nos confundamos. Entonces, la primera parte, empezamos aquí con la cláusula if, que dice, if I had $1 million. Esto que está en rojo es el verbo. Y recuerda que el verbo está en pasado, porque esta parte, ¿ok? Está en pasado simple. If I had $1 million, si yo tuviera $1 millón, ¿ok? Entonces, esta es la primera parte que es la situación hipotética o imaginaria. Si yo tuviera $1 millón, ¿qué podría hacer? Bueno, ahí viene la segunda parte que es la cláusula principal o cláusula would. I would buy a penthouse on Park Avenue. Entonces, aquí, si yo tuviera $1 millón, yo compraría un departamento en la avenida, tal avenida, ¿no? Hablando de una zona, pues, bonita, ¿ok? Ahora, esto va seguido. Aquí lo estoy separando para que tú veas la diferencia entre cláusula y cláusula, ¿ok? Y bueno, lo que está en rojo, observa cómo se mantiene aquí y en el siguiente ejemplo y en el ejemplo que sigue, ¿ok? Tenemos la palabra would más el verbo. Aquí lo que va a cambiar es el verbo. Aquí tenemos buy, ¿ok? Siguiente ejemplo. If I knew math, I would help you with your assignment. Si yo supiera matemáticas, yo te ayudaría con tu tarea. ¿Ok? Estamos hablando de una situación hipotética porque entonces la realidad es que no sé math, por lo tanto no puedo ayudarte con tu tarea. ¿Ok? Esa es la realidad. Luego, por ejemplo, aquí está el verbo knew. El verbo knew está en pasado. El verbo knew es el pasado de know, saber, conocer. ¿Ok? Y aquí tenemos el verbo help. El verbo help está en su forma original sin conjugar o en la mayoría de los casos en presente. Siguiente ejemplo. If I were you, I would ask her to marry me. ¿Ok? Si yo fuera tú, yo le preguntaría o le pediría, que se casara conmigo. ¿Ok? Es una situación hipotética. La realidad es que, pues, yo no soy otra persona y por lo tanto no le voy a pedir a nadie que se case conmigo. ¿Ok? Pero es como un consejo. ¿Ok? Bueno, nuevamente vemos aquí este where, es el pasado del verbo be.
¿Ok? Ahora, hablando de este ejemplo, tenemos was versus were. ¿Por qué versus? ¿Ok? Este was es, como les dije, were es el pasado del verbo be. Pero, si ustedes recuerdan, cuando el sujeto es I, you, they, usamos she or he, usamos was también, ¿ok? Pero en este caso vamos a usar exclusivamente were para todos los sujetos, es decir, ya sea singular femenino, singular masculino, plural, ¿ok? Primera persona, tercera persona, no importa. En todos los casos vamos a usar were. Ejemplo, if I were rich, I would not work. Si yo fuera millonaria, rica, yo no trabajaría. El ejemplo que sigue dice, if he were older, he would understand. Si él fuera mayor, o sea, mayor de edad, él entendería. ¿Ok? Entonces, observa que aquí el sujeto es I, pero estoy usando where, y el sujeto aquí es he, y estoy usando where. ¿Ok? No va a haber diferencia cuando queramos usar el verbo be en la cláusula if, que tiene que ser en pasado simple. ¿Ok? Muy bien. Vamos a checar algunos ejemplos de preguntas, oraciones negativas. ¿Ok? Vamos a empezar con oraciones negativas. Aquí entre paréntesis es la estructura. Tenemos if clause más would not y después the original form of the verb. Acuérdate que la forma original del verbo es el verbo sin conjugar. Ejemplo. If I won the lottery, I wouldn't buy a car. Instead, I would buy 2 motorcycles. Entonces, vamos a empezar con nuestra cláusula if. Recuerda que el verbo está en pasado. Después, para hacer la oración negativa, pues podemos usar would seguido de un not. Ahora, aquí está en contracción, wouldn't. Would not es lo mismo que wouldn't. Nada más que aquí está en contracción. Cualquiera de las dos formas es correcta. Sigue el verbo. El verbo aquí es buy. Y bueno, el resto de la oración. Entonces, aquí dice, si yo ganara la lotería, yo no compraría un auto. Yo compraría 2 motocicletas. ¿Ok? Y el otro ejemplo dice, if I had more money, I wouldn't work. Si yo tuviera más dinero, yo no trabajaría. Entonces, observa el tamaño, por decirlo así, de cada ejemplo. Las oraciones en second conditional pueden ser largas como esta o pueden ser cortas como esta. ¿Ok? Muy bien. Algunos ejemplos de preguntas, algunos, porque la verdad se pueden formular más ejemplos de preguntas. Observa. What would you do if you were me? Aquí tenemos que la pregunta empieza con question word. En este caso es what. What would you do if you were me? ¿Qué harías tú si fueras yo? Entonces, aquí tu pregunta es una pregunta que requiere información. Está pidiendo información. ¿Ok? No es una pregunta de respuesta corta de sí o no. ¿Ok? Ahora observa la siguiente pregunta. If you had $1,000, what would you buy? Entonces, aquí la pregunta empieza con una situación hipotética. Si tú tuvieras
$1,000, la pregunta es, what would you buy? ¿Qué comprarías? Nuevamente, es una pregunta te está pidiendo información. What would you buy? I would buy a house. I would buy a new car. Okay. Check the next example. Says here, if you could live anywhere in the world, where would you want to live? Again, we have the imaginary situation, the hypothetical situation here, and then we have the question. Nuevamente aquí está empezando la pregunta con una situación hipotética. Si tú pudieras vivir en cualquier parte del mundo, ¿en dónde, where, en dónde te gustaría vivir? En dónde, pues se refiere a un lugar, tendrías tú que mencionar un lugar específicamente. La siguiente pregunta dice, who would you like to meet if you could meet any famous person? ¿A quién te gustaría conocer si tú pudieras conocer a cualquier persona famosa? ¿Ok? Entonces aquí la pregunta es, ¿a quién te gustaría conocer? Y después dice, si pudieras conocer a cualquier persona famosa. ¿Ok? Would you like to travel to outer space? ¿Te gustaría viajar al espacio exterior? Aquí sí puedes contestar con yes or no. Observa la diferencia de esta pregunta. Empieza con would. ¿Te gustaría? Would you like? Imagínate que te preguntan, ¿te gustaría un refresco? ¿Te gustaría un café? ¿Qué dirías? Yes? No. Eso es todo. Entonces, pon atención aquí que la pregunta empieza con el auxiliar would. A diferencia de las que vimos al principio, ninguna empieza con would. Hasta esta. Aquí sí la respuesta es de respuesta corta, yes or no. Y bueno, esta modalidad, esta forma de expresarnos en second conditional, también sirve para dar consejo, ¿ok? Como lo vimos arriba. If I were you, I would. Si yo fuera tú, yo haría tal cosa, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos. If I were you, I wouldn't tell anyone about this. Si yo fuera tú, yo no le diría a nadie sobre esto. Te estoy dando un consejo, pero pues al final tú tomas la decisión. If I were you, I'd apologize for being late. Si yo fuera ella, aquí dice if I were her, I'm sorry. Si yo fuera ella, yo me disculparía por llegar tarde. ¿Ok? Observa aquí, hay una contracción. Esta es la contracción de I con would. ¿Ok? Esto es posible. ¿Cómo se pronuncia esto? I'd apologize for being late. Que es lo mismo que I would apologize for being late. If I were you, I would dump him and find a new boyfriend. Si yo fuera tú, yo lo dejaría y encontraría un novio nuevo. Es un ejemplo, son consejos. Al final de cuentas, a la persona a la que se le están dando esos consejos, pues son los quienes toman la decisión, ¿ok? Ahora, algo muy importante, si se dieron cuenta, es que las cláusulas, ¿ok? Se pueden intercambiar. Recuerda que vimos las oraciones en second conditional están formadas por dos cláusulas, ¿ok? Tenemos the if clause and the main clause, ¿ok? Entonces, esa if clause, todo lo que vimos aquí arriba, estos tres ejemplos que yo te puse acá, todos empiezan con if. Pero es posible mover. Y si tú observas, hay una coma aquí. ¿Ok? If I had $1 million, comma. If I knew math, comma. If I were you, comma. Bueno, es posible intercambiar estas cláusulas. Es decir, esta cláusula if se puede ir del otro lado,
¿ok? Al final de la oración. Entonces quedaría yo empezaría, I would buy a penthouse on Park Avenue if I had $1 million. Es posible hacer eso, nada más que ya no utilizaría yo una coma, ¿ok? Si yo quiero mover, es nada más para hacer como un cambio de ideas o hacer énfasis, ¿ok? Cualquiera de las dos formas es correcta. Nada más que aquí, si la cláusula if se va al final, ya no uso esta coma, ¿ok? Ya no usaría la coma. Entonces, podemos intercambiar esas cláusulas. Aquí el ejemplo es, I would buy the red dress instead of the blue dress if I were you. Entonces, observa que esta oración en second conditional empieza con would, empieza con la cláusula would y no hay ninguna coma. Es todo corrido. ¿Ok? Y bueno, por último, también nosotros podemos solicitar, podemos requerir a alguien consejo usando esta modalidad de second conditional. Ejemplo, what would you do if you were me? Que yo te pregunte a ti, ¿tú qué harías si fuera yo? Me está pasando esto, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Ok? Entonces ahí es como yo estoy pidiéndole a alguien su opinión o consejo. If you were me, would you look for a new job? Si tú fueras yo, ¿buscarías un nuevo trabajo? ¿Ok? Estoy solicitando consejo, opinión a alguien más y lo puedo hacer usando second conditional. ¿Ok? Muy bien. Por ahí les dejé un documento, perdón, era un mensaje que le estaba contestando a su compañero hace ratito, que me preguntaba por el link. Muy bien. Les dejé este documento que dice Topic Tree Vocabulary y es nada más para que tú veas, ¿ok? Que la cláusula if pues va a ir acompañada de verbos en pasado, porque vamos a usar el pasado simple con la cláusula if. Recuerda que tenemos verbos regulares y verbos irregulares. ¿Ok? Aquí nada más hay algunos ejemplos para que los tengas presente. Perdón. Y que la cláusula principal o main clause va a ir acompañada siempre de el auxiliar would seguido de un verbo en su forma original, es decir, un verbo sin conjugar. ¿Ok? Y esto es más para que tengan ustedes un vocabulario ahí presente de cómo quedan algunas situaciones aquí de verbos en pasado con y la cláusula de would. ¿Ok? Observa que todos llevan would, 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 would. El would no cambia, cambia el verbo principal. Ahora, lo que sí pueden encontrarse son contracciones. Eso sí se lo pueden encontrar. Ya lo vimos aquí en el documento, cómo son las contracciones. ¿Ok? Bueno, y de tarea, les dejé este video. Ya saben que les dejo videos breves del tema que les pueden servir de complemento. Y bueno, para esta semana vamos a entregar una tarea. Tienes que descargar este documento y después subes aquí la tarea. Muy importante agregarle una portada al trabajo, por favor. ¿Ok? De hecho, aquí lo vuelvo a mencionar. Incluso les pongo qué puede llevar tu portada, pero le pueden agregar más cosas. Esto es como que lo mínimo que debe de incluir tu portada. ¿Ok? Pero los logos y eso ya es a gusto de ustedes. ¿Ok? Y bueno, para esta semana, este es el documento que se va a descargar. ¿Ok?
¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer. Aquí está la instrucción. Read the sentences below, then answer the questions. Creo que no es mucho que leer. ¿Ok? El texto dice, so what would you do if you won the lottery? No sé si hay alguien aquí que quiera leer la primera oración de Maxine, alguien que quiera leer la de Paul y alguien que quiera leer la de John and his wife. Es muy poquito. ¿Hay algún voluntario para leer? No? Nobody? Yo, profe. Adelante. Maxine would buy a new house for herself and her parents if she won the lottery. If she won the lottery. Thank you. Very good. Okay, so this is about Maxine. Okay. Luego dice Paul. If Paul won the lottery, he'd take a trip around the world. Observen lo que está resaltado. John and his wife would buy a piano if they became rich. Después de leer esto, vamos a responder estas preguntas, ¿ok? Aquí abajo hay más. Las preguntas es, what would Paul do if he won the lottery? ¿Ok? ¿Qué haría Paul si se ganara la lotería? ¿Qué haría? Ahí dice, ¿alguien me pueda decir what would Paul do if he won the lottery? Yo. Adelante. He'd take a trip around the world. Very Viajaría good. por el mundo. Thank you. So he'd take a trip around the world. Okay? And that's it. This is the answer for number 1. Okay? Ustedes contestan las demás. Ya les ayudé con una. Creo que no está muy complicado. Nada más es cuestión. La última, la número 3, es acerca de ustedes. What would you do if you won the lottery? ¿Ok? Por eso dice aquí, your own answer, tu propia respuesta. ¿Pueden realmente usar su imaginación? No sé si alguna vez lo han pensado. Me imagino que sí, creo que todos lo hemos pensado. ¿Qué haríamos si nos ganáramos la lotería? ¿Ok? Entonces, ahí ya la respuesta es personal. ¿Ok? Nada más chequen el orden de cómo vamos a armar nuestra respuesta. ¿Ok? Y por último, aquí nada más es responder true or false. ¿Sobre qué? Sobre este texto nuevamente. ¿Ok? Dice, Paul would stay home if he won the lottery. Paul se quedaría en su casa si él gana la lotería. Is this sentence true or false? False. It's false. Thank you. Yes. Because Paul will take a trip. We just checked it a moment ago. Es falso. Porque Paul sería de viaje. Lo acabamos de leer. ¿Ok? Y así vamos a responder el resto de las preguntas. ¿Ok? Una vez que termines tu tarea, te vas a esta parte y aquí es donde entregas, recordando por favor hacer la portada. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario de la tarea? ¿Algo? No, está muy bien. Ok, very good. Un comentario. Les recomiendo, porque sí he recibido unos cuantos mensajes de algunos compañeros que al momento de descargar la tarea, por ejemplo aquí, está como en Word, en formato Word. Yo sé que algunos tienen computadora, otros no tienen computadora, se van a un ciber, esos lugares donde se puede descargar cosas. La mayoría de esos lugares, o piden una prestada, usan la del trabajo, no lo sé, ¿ok? Pero descargan el documento y lo abren, o más bien, o no se puede ver, o no lo pueden abrir, o no lo pueden editar. ¿Por qué? Porque ese dispositivo en el que tú lo descargas probablemente no tiene Office. Si tú ves aquí, este documento es como tipo Word, ¿ok? Y el Office es Word, Excel, PowerPoint. Entonces, ya casi no se usa. Actualmente casi no se usa. Todavía hay gente que sí lo usa. Entonces,
Si ese equipo donde descargas el documento no tiene Office, no se va a abrir. O a veces sí lo tienen, pero nada más para ver. No puedes editar, no puedes escribir nada. Mi recomendación es que tengan una cuenta en Gmail. Es gratis crear tu propia cuenta, ¿ok? Y aquí en Gmail tú puedes subir el documento que descargaste, porque eso sí, lo descargas y después lo subes a esto que se llama Drive. Me imagino que ya varios lo conocen, ¿ok? Pero por si alguien no, lo subes aquí, tú tienes acceso a un Drive desde tu correo, ¿ok? Aquí en estos puntitos que están de este lado, tienes acceso a un Drive. Y este Drive es como una zona de trabajo en la que tú puedes crear, donde dice nuevo, puedes crear documentos, hojas de cálculo, presentaciones, formularios. Entonces, aquí tú subes esa tarea y se abre y ahí ya puedes editarla. Y es gratis. Hasta ahorita es gratis. Entonces, es una recomendación para los que no tienen Word, no tienen Office o Word en esas computadoras donde trabajan o hacen sus tareas, para que puedan hacerlo. Bueno, ese era un comentario rápido. Si no hay ningún otro comentario, les agradezco mucho su asistencia y participación en esta sesión. Me dio mucho gusto saludarlos y espero verlos la próxima semana. If there's no question or comment, I appreciate your time being here and I hope to see you the next class. Thank you, everyone. Take care. Thank you. Thank you. Bye. Thank See you next you. week.